Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un argumento de lo más provocador. Es una idea que le da la vuelta a todo lo que damos por sentado sobre la inteligencia. ¿Y si la manera en que nuestra cultura nos enseñara a pensar a base de seguir reglas, en realidad nos estuviera limitando? A ver, a primera vista la respuesta parece obvia, ¿verdad? Pues no tan rápido. Un experimento, que es justo el punto de partida de este análisis, revela algo totalmente inesperado sobre la diferencia entre la inteligencia de verdad, la flexible, y la simple obediencia. Bien, pues empecemos por el principio. Imaginemos un estudio muy sencillo, con dos sujetos, un chimpancé y un niño pequeño. La tarea para ambos es la misma, abrir una caja para conseguir un caramelo. Y aquí viene la sorpresa. Los chimpancés resultaron ser mucho más ingeniosos. Probaban una cosa, luego otra, adaptándose hasta que lo conseguían. Los niños, en cambio, se aferraban a las instrucciones que les habían dado, incluso si no funcionaban bien. En esta tarea su obediencia les hizo parecer, menos inteligentes. Este pequeño experimento es la puerta de entrada a la idea central de todo este asunto, el conflicto que existe entre dos modos de pensamiento que en realidad todos tenemos. Por un lado está el pensamiento analógico, el que es flexible, visual, el que ve patrones donde otros no ven nada. Y por otro, tenemos el pensamiento basado en reglas, que es rígido, secuencial. El argumento central es que nuestra cultura no para de promover y premiar este segundo modo de pensar. Y para que veamos hasta qué punto esto puede calar, el autor del texto que analizamos recuerda a un estudiante del MIT que llegó a dudar de si realmente tenía imágenes mentales. Así de arraigada puede llegar a estar esta perspectiva basada en reglas, sobre todo en el mundo académico. Vale, y para ver un ejemplo claro de cómo domina este pensamiento basado en reglas, el análisis se mete en un campo de batalla muy famoso, el debate sobre cómo aprendemos a hablar y las conocidas teorías de Noam Chomsky. La teoría de Chomsky, en pocas palabras, es que nacemos con una especie de chip de gramática en el cerebro. La idea, que se conoce como la pobreza del estímulo, dice que es imposible que un niño aprenda las reglas gramaticales solo escuchando porque no oye suficientes ejemplos para deducirlas. Pero claro, aquí surge una contradicción bastante grande. Si el cerebro de un niño es tan pobre que necesita reglas innatas para la gramática, ¿cómo se explica la cantidad absolutamente bestial de vocabulario que es capaz de aprender? Fijaos en estos datos del Virginia Polytechnic Institute. A los 4 años, unas 5.600 palabras. A los 10, más de 34.000. El argumento es muy simple. Una mente que puede aprender miles y miles de palabras y conceptos nuevos cada año, ¿de verdad no puede aprender los patrones relativamente sencillos de la gramática? Es que no solo aprenden palabras sueltas, aprenden frases hechas, expresiones, modismos, que son patrones complejos en sí mismos. Desde esta perspectiva, aprender la gramática es simplemente reconocer un tipo más de patrón. No hace falta ningún dispositivo innato. Y atención, porque aquí es donde el argumento da un giro muy audaz. Conecta esta preferencia por los sistemas de reglas con algo mucho más profundo, un perfil psicológico muy concreto, el que se conoce como la personalidad autoritaria. Este perfil psicológico se define por tres rasgos clave. Primero, un apego casi total a las normas sociales. Segundo, una sumisión ciega a la autoridad. Y tercero, una tendencia a la agresión contra los que son diferentes, siempre y cuando esa agresión esté de alguna forma aprobada por esa misma autoridad. Y en este punto el material que analizamos establece una conexión, hay que decirlo, muy controvertida. Sugiere que estas doctrinas sobre una conciencia innata y basada en reglas han sido influyentes en figuras como Konrad Lorenz y vincula la obra de este Nobel con la política racial nazi. Lo curioso es que esta mentalidad parece estar muy arraigada en nuestras instituciones. Por ejemplo, un estudio que se cita en el texto llega a una conclusión tremenda. En las universidades de élite, los estudiantes con las notas más altas no son los que tienen un pensamiento analógico más brillante, sino los que están en la media, quizás porque son los que mejor se adaptan a seguir las reglas académicas. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Porque según el autor, no estamos hablando de un debate académico abstracto. Esto tiene consecuencias muy profundas y muy reales en nuestro día a día. Un ejemplo clarísimo, la formación médica. Se puede dar el caso de personas muy creativas e imaginativas que entran en la facultad de medicina y, años después, salen convertidas en personas que solo siguen protocolos de forma rígida. Y eso podría impedirles ver patrones de salud más generales en sus pacientes. Y otro ejemplo aún más concreto, la relación entre la inflamación crónica y el cáncer. Para una mente que piensa de forma analógica, que busca patrones, esta conexión parece casi intuitiva. Pero para una mente entrenada para pensar en categorías rígidas y separadas, la idea pareció improbable durante muchísimo tiempo. Al final,
El argumento de fondo es que estas teorías sobre la mente que defienden las reglas innatas no son inocentes. Se usan, conscientemente o no, para justificar el poder arbitrario, de una forma parecida a como antes se usaba el derecho divino de los reyes para justificar la monarquía absoluta. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire, una reflexión que nos desafía a cuestionarnos la base misma de cómo aprendemos, qué es lo que de verdad valoramos como inteligencia y si quizás nos están enseñando a obedecer en lugar de a pensar.